Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:21 de la mañana, 7:21 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con la diputada Zulay Rodríguez. Honorable, bienvenida a Radio Panamá. Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí estamos diciendo presente. Diputada, ¿qué ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? Vimos algo en las redes, algunas molestias. Ustedes intentaban presentar algunos proyectos, no lo dejaban. ¿Qué ocurrió, honorable? No, lo que pasa es que teníamos para presentar dos proyectos de ley que yo estaba firmando con varios diputados que me dijeron que me iban a apoyar, entre ellos Fátima y el diputado Fanovich, en los cuales nosotros pues estábamos solicitando una, la derogatoria del nefasto contrato minero 406 y la otra de las otras 14 concesiones mineras que fueron dadas principalmente durante la administración y gestión del presidente Martín Torrijos. Entonces, cuando nosotros íbamos a presentar, yo estaba en primer lugar para hacer la presentación, el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, cerró la sesión y se fueron a dar una conferencia de prensa. Ahí los diputados que nos quedamos en el pleno comenzaron a decir, regresa al pleno, regresa al pleno. Entonces, en ese momento, el diputado Fanovich estaba viendo que estaba pasando Corina Cano. Y me dijo, ahí está Corina, y entonces comenzamos a llamarle entre todos, Corina, abre el pleno, Corina, abre el pleno. Algunos dicen que ella no podía abrirlo el pleno, sí, Jaime no la facultaba. Eso es mentira, eso es falso. Ella envió un comunicado donde decía que como ella no había cerrado la sesión, no era la persona que podía. No, por favor, eso no es cierto. Tú puedes, cuando tú quieras, si tú eres vicepresidente y ante ausencia del presidente o el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, si está en ese momento, puede abrir el pleno. Lo que pasa es que ahí se fue Jaime, se fue Ricardo Torres, quien yo siempre he dicho, Ricardo para mí es nefasto, yo lo he acusado no de ahora, desde hace 4 años, cuando él tuvo el contrato, el proyecto de ley para rebajar la luz eléctrica, que ahora lo tiene Roberto Ábrego y que no han querido rebajar la luz eléctrica, y los cuales también las hidro están utilizando el agua de manera gratuita, donde están acabando con el agua de prácticamente de todos los panameños, sobre todo en Chiriquí, donde estas hidroeléctricas se llevan el 90% del agua y solamente le dejan el 10% para el consumo humano, de los animales, los seres vivientes, y la agricultura, y para lo que es el sector doméstico. O sea, son proyectos que son sumamente más importantes y lo que ellos prefieren es no discutir esto, sino discutir el contrato de la minera. Ahora, ustedes estaban esperando algún tipo de... ¿Qué propuesta iba a presentar usted, diputada? La eliminación del contrato 406, ahí ahora salen algunos personas o analistas diciendo que no se pueden derogar. Mentira, eso no es cierto. No digan las cosas como son y que esperemos la Corte. La Corte puede demorar 2 y 3 meses y el país no aguanta más. Entonces, lo que podemos hacer, porque vienen las sesiones extraordinarias y ya el presidente presentó su proyecto de ley para moratoria, no de las concesiones anteriores, no del contrato de Minera Panamá, sino que estamos hablando de que nosotros, como ya es ley de la República, ley 406, entonces una ley puede derogar otra ley. Y ya incluso nosotros nos asesoramos, porque nosotros no somos tontos, nosotros siempre buscamos la opinión de especialistas, constitucionalistas, expertos en derecho tributario, fiscal, penal, civil, familia, y la opinión es que si ya es una ley, entonces nosotros rápidamente podemos derogarla, incluso en base a los artículos de terminación de los contratos o de la ley, como establece el mismo contrato de Minera Panamá, ahora ley 406. Ahora, el Tribunal Electoral ayer se pronunció y dijo que Sí. no existe la ley y que no es el momento. Sí. Y aparentemente han sido hoy obligados a ir a la Asamblea Nacional o citados de manera obligatoria. Bueno, yo voy a hablar en el pleno y yo voy a darte la primicia. Ayer cuando habló el profesor Silvio Guerra, yo puse a todos mis abogados y mis asesores y yo le dije,
Estudiense y vean no solamente las cláusulas, porque ya ellos la han ido analizando. Acuérdate que yo no soy experta en todo y yo tengo que reunirme con los especialistas en la materia, porque hay frases o contenido que yo no puedo, que son mensajes como muy subliminales, que se pueden interpretar de 2 o 3 o 4 o 5 maneras. Entonces el especialista es el que te dice a ti qué es el significado real de lo que quieren poner en algunos artículos, porque es muy disperso las ideas y tú a veces te puedes confundir. Entonces ellos buscaron la cláusula, aquí está, vamos a verlo, que es la de caso fortuito o fuerza mayor, que manifestó el profesor Silvio Guerra. Vamos a buscar, que habla sobre la terminación de los contratos. Aquí está la 48ª, el numeral de caso fortuito. Entonces, perdón, fuerza mayor, no es caso fortuito. El caso fortuito es cuando es clima, cuando estamos hablando de pandemias, terremotos, derrumbe. No, mira lo que señala en el caso de fuerza mayor. El contrato se dará por finalizado por las siguientes circunstancias o hechos o los siguientes eventos: guerras, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, tumultos, huelgas ilegales y otros conflictos que no son atribuibles a culpa o negligencia del empleador. Ya nos dimos cuenta por qué Nito Cortizo, y por eso que le hemos dicho traidor a la patria, quiere el referéndum. Porque con el referéndum él legaliza que es el pueblo, y no a través de huelgas, tumultos, conflictos en la calle, y entonces tendría que compensar y pagarle indemnización a lo que sería Minera Panamá. Pero si se da la terminación por conflictos o huelgas ilegales o otras acciones que no son de parte del empleador, el empleador estamos hablando del gobierno nacional, entonces esto quiere decir que nosotros no tenemos que pagarle absolutamente nada a Minera Panamá. Pero si hacemos el referéndum, él legaliza que fue el pueblo, que esto no está aquí dentro del contrato, y entonces tendríamos nosotros que pagarle una indemnización. ¿Qué le parece? Doblemente traidor. Cuando todos o la mayoría le dijimos, primero en la Comisión de Comercio no quiso escuchar a nadie. Después, cuando fuimos al Pleno en segundo debate, le dijimos a su ministro, Federico Alfaro, a Doris Zapata y a todas las personas que lo fueron a representar, que por favor no lo pasara, que estaba poniendo en peligro los recursos naturales, los recursos ambientales, y que además de eso estaba poniendo en peligro los recursos hídricos con la cuenca de Río Indio, que puede, porque tampoco lo ha querido firmar, porque el diseño conceptual lo tiene, y el diseño donde le dicen que Río Indio le da agua más de 2 millones de panameños adicionales y nutre las aguas del Canal de Panamá, que en este momento no está pasando los suficientes barcos por la falta de agua. Entonces, todo eso se lo dijimos. Entonces, si ya él no escuchó, ahora se va con esto del referéndum para no aplicar la cláusula de fuerza mayor, donde no tengamos que indemnizar a la minera. Ahora, porque si hace el referéndum, entonces tenemos que indemnizar a la minera. Mire usted. Tendría que ser la Corte. Todo lo que ese señor, es que él se hace el enfermo, pero bien sano que está para hacernos esta maldad y otra traición más a la patria panameña. ¿Tendría la Corte finalmente que declararla inconstitucional? ¿Sería la vía correcta? No, hay 2 vías. Aquí hay 2 vías, y ya eso lo consulté con los abogados, porque yo también fui a la Corte invitada por el Frente de Abogados Independientes, presidido por el licenciado Ariel Corbetti. Yo también firmé la demanda. No es que yo no me excluí, me invitaron, me dijeron, Zulay, ven, acompáñanos y vamos a firmar la demanda, y fui a la Corte y fue la segunda demanda que se presentó, la segunda demanda aceptada. Yo bien podría decir, bueno, yo no interpongo ningún proyecto de ley, pero sí se puede porque una ley deroga a otra ley, y ese es un principio constitucional, y sobre todo basándonos en esta cláusula. Y si el presidente quiere legalizar un referéndum, lo que está haciéndolo es para indemnizar a Minera Panamá, con lo que ellos pidan.
señalando que es el pueblo el que tomó la decisión y no por el caso de fuerza mayor, que es lo que precede en este momento, y que ya mis expertos en estos temas me dijeron si es viable. Sí es viable, pero lo que no se puede admitir para nada es el referéndum, porque con el referéndum entonces tendríamos que indemnizar a Minera Panamá. Pero si invocamos la cláusula de fuerza mayor, entonces si nos iríamos a los tribunales, esta cláusula sería perfectamente legal y en los tribunales nos darían la razón y no tendríamos que pagarle ni un centavo a Minera Panamá. Oiga, O sea, ¿y qué todo pasó bien con pensado con por Nito Cortizo. qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? Los diputados vieron la luz, algunos salieron y dijeron que no recibieron ningún maletinazo, otros pidieron perdón, algunos dijeron que bueno, que no lo leyeron, pero el presidente los convenció. ¿Qué pasó? Que hubo un No, cambio después de algunos. efectivamente, mira, muchos antes del segundo debate no estaban convencidos. Por eso te digo que Nito es traidor y doble cara. Él tiene que explicarle al país porque él llamó uno a los celulares a los diputados, porque muchos, ellos no tenían la mayoría de los votos y se fueron a la presidencia. Después habían algunos que decían que ellos no querían hablar con Vinicio porque Vinicio era un transador y que siempre se la ha pasado transándolos y muchos estaban señalando que había sequía. Y después que ellos preferían mejor hablar con el presidente. Si tú me hablas de sequía, que no estaban convencidos, nada es gratuito en esta vida. Nada, nada es gratuito. Y después el tuit efectivamente del diputado Elías Vigil, donde él señaló que la Comisión de Gobierno se les ofreció 1.5 millones de dólares a través de maletinazo y que él iba a hablar si lo seguían amenazando. Porque él señaló, él desde este gobierno lo han amenazado mucho con su familia, con su hermana, con la pobre hermana que me da lástima, que no tiene nada que ver si está casada o no está casada. O sea, uno a veces no tiene la culpa de lo que le pasa a los familiares, entonces él ha sido muy perseguido. Él se negó a firmar, él recibió la llamada, se les hizo ofrecimiento, él lo señaló en un tuit y ahora entonces comenzaron a hacerle bullying al mismo. Pero Entonces, ajá. no había cooler sino maletinazo en esta vuelta. Es lo No, que... no había cooler. Y yo estaba viendo, a mí me dio una risa cuando vi que estaban entrevistando a Blandón y le preguntaron efectivamente los periodistas, dije, díganos usted, ¿había cooler o no había cooler? Usted se reunió con el PRD y decían, pero ¿por qué tú me haces esa pregunta? Y comenzó, cuando tú das mucha vuelta y tú no dices no de antemano, es porque sí hubo reuniones. Y no quiso hablar nada del cooler porque dijo que eso era campaña sucia. No recibí ningún cooler, no me llevé ningún cooler, no llevé ningún cooler. Bueno, cuando uno dice las cosas, uno tiene que decir no de antemano. Y los que pidieron perdón, mira, todavía errar es de humano, no es que no soy yo quien para juzgarlo, eso es el pueblo panameño, pero todavía tuvieron más valentía y dijeron, nos equivocamos, fue un error y deroguemos el contrato. Pero hay otros que todavía siguen que el presidente, y ustedes fueron a la presidencia, no digan que no, porque yo sí fui testigo cuando ustedes lo llamaron, cuando ustedes recibieron la llamada y se fueron a la presidencia. Así que no vengan a decir que no. Ahora, para ir cerrando el tema, diputada, se escuchó al pueblo panameño porque hay quienes quieren dejar ver que era lo que se estaba pidiendo, un referéndum, pero a ver, hay algo que yo no comprendo, usted me ayuda. ¿El referéndum era antes, la consulta era antes, o es que ya vendí la casa y después te voy a preguntar que la vendí, si te gusta que la vendí, pero ya Es la que eso vendí al era, final del él día? tenía que hacerlo antes. Entonces, ¿para qué abrieron la Comisión de Comercio donde por 2 meses fue todo el pueblo panameño, las organizaciones, los gremios, fue el Suntrac, fue Saúl, fueron todos estos líderes, Raiza Banfield, Felipe Argote, Marcel Salamín, fueron Luis Farría, o sea, de lo que yo me acuerdo porque yo le daba seguimiento. Yo no podía estar porque acuérdate que en el mes de agosto a mí me dio varicela. ¿Tú te acuerdas que no podía salir con la cara y contaminar a todo el mundo? ¿Tú te recuerdas de eso? Te dije, Sí, no claro. me dejes salir porque tengo la cara hinchada, la tengo muy fea, así que así no voy a salir con todas las ronchas y todo lo que tenía. Entonces, yo le daba seguimiento y el 99.9% le decían a los diputados de la Comisión de Comercio que no, que no, que no y que no. No quisieron entender. Después, en segundo debate, le dimos las explicaciones al pueblo panameño y sobre todo yo me basé en lo que decían los técnicos y expertos en recursos de ríos y cuencas hidrográficas, que fue el ex administrador Quijano,
el exdirector Daniel Muchet de Recursos Hídricos y lo que señaló Marcel Salamín cuando le dijo que no a Gaby Carrizo para que este contrato no se aprobara. ¿Y qué decían los expertos? Señores, están matando la cuenca de Río Indrio. Río Indrio es la que le nutre, le va a dar a través de los reservorios el agua al canal de Panamá para que puedan pasar más barcos, para que podamos tener más ingresos. No maten a la gallinita del huevo de oro y además el canal puede utilizar esa agua, que es agua que se va a convertir de agua dulce en agua potable para darle agua a más de 2 millones de panameños, porque actualmente el canal de Panamá con la cuenca hidrográfica le está dando a 1.5, y eso que están en su nivel más bajo, porque el lago Gatún y el lago Alajuela, que fueron construidos hace 88 y 109 años respectivamente, y el único cauce que los está alimentando es el río Gatún, ya está en su nivel más bajo, al igual que el canal, y por eso es que hay una lista de espera y no están pasando los barcos que deberían pasar, y eso ha disminuido las ganancias del canal y por ende afecta la economía de todo el pueblo panameño. Y el agua que consumimos. ¿Qué podemos esperar hoy en la Asamblea Nacional y de estas sesiones extraordinarias? Bueno, que nos acepten nuestros proyectos, tienen que aceptárnoslo, que lo unan, porque tienen que acumular lo que el que presentó el presidente, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que presentó el ministro Alfaro y Roger Tejada, respectivamente, el ministro de Trabajo y el ministro de Comercio, y que deroguen el proyecto 406 y las otras concesiones que fueron dadas desde los tiempos de Martín Torrijos. Porque Martín, la mayoría de las concesiones fueron dadas durante tu periodo y eso también se lo tienes que explicar a todo Panamá. Al igual que las hidroeléctricas, donde mataste y le quitaste el 90% del agua a los chiricanos. Okay, muchas gracias, diputada Zulay Rodríguez, por compartir. Bueno, nos vemos y vayan y cubran para que nos dejen presentar los proyectos de ley a todos los diputados que tenemos ese derecho y que no nos, ¿cómo se dice? No nos limiten ni nos coarten nuestra libertad de presentar proyectos que ayudan al país. Que eso es lo que... Salón Azul, el Salón Azul con los magistrados. Sí, van ahora al Salón Azul, los van a interrogar y esperemos que los magistrados, que la mayoría de las personas piensan que van a hacer un fraude. Acuérdate que uno de los magistrados es de Vinicio Robinson, que ahí hubo un intercambio con con la magistrada María Eugenia López, que le dieran a sus dos mejores amigas y ellas les daban el magistrado del Tribunal Electoral que siempre trabajó para Vinicio Robinson. Zulay Rodríguez, diputada de la Asamblea Nacional, gracias por conversar esta mañana aquí en Radio Panamá. Que tenga buen día. Hasta luego. Nos vemos.